Nuevo bloque en la tecla, seguimos ahora con la nota que hizo Juan Franco con María Carolina Regis, especialista en derechos de salud. Bueno, el disparador es este, ¿no? Los planteos que hacen cada vez más los clientes, los usuarios, el interés por saber más sobre derechos de salud. Compartimos la entrevista que realizó Juan Franco. En este último tiempo, de estos últimos años sobre todo, como que hubo una especie de boom también. Yo creo que un poco la pandemia que nos explotó en la cara con un montón de situaciones, hizo también que la gente tuviera más curiosidad. A veces la curiosidad también es por la urgencia, la necesidad, por supuesto, o porque alguien también lo aconseja. Hubo mucha más curiosidad de las personas en informarse, en interesarse en cuestiones amplias. No solamente pensamos en esto último, como decís vos, en lo que fueron los aumentos de las cuotas de las empresas de medicina prepaga, que causaron mucho furor también en estos últimos meses. Ahora se aplacó porque, bueno, tampoco hay determinaciones. De hecho, no llegamos a tener un criterio de la Corte, ¿sí? O sea, todo fue como creaciones jurisprudenciales de primera instancia o de cámaras de apelaciones de distintos puntos del país. Y si bien después hubo un lineamiento nuevo del gobierno, no tuvo una definición de la Corte Suprema como una, decimos nosotros en el derecho, ¿no? Como una bajada de línea para los inferiores, para los jueces inferiores. Pero más allá del tema de los aumentos de prepaga, que sigue igual siendo una preocupación, pero es más que nada por el tema económico en general, la preocupación yo creo que de las personas también en informarse y en asesorarse dónde conocer sobre sus derechos, dónde se hacen los reclamos, tanto conocer desde lo local, acá en Venado Tuerto o en otras ciudades nosotros trabajamos, es también conocer qué tiene la ciudad en lo presencial o en lo virtual para ofrecer una posibilidad de reclamos. ¿Sí? Entonces preguntan, bueno, ¿esto tengo que ir a algún lugar de defensa del consumidor? ¿Esto tengo que ir al defensor del pueblo? ¿O por este problema que tengo puedo hacer una denuncia, un reclamo a la Superintendencia de Servicios de Salud, que es el órgano que fiscaliza y controla a las obras sociales y prepagas? No a todas, porque puede pasar también, hay personas que tienen a lo mejor un conflicto o una duda, una cuestión que no saben dónde canalizarla, como puede ser una obra social provincial, que en el caso nuestro de la provincia de Santa Fe es con IAPOS, y a veces los lugares más pequeños, o no pensemos solamente en Venado Tuerto, estando en un pueblo, en una localidad donde no tenemos una boca de expendio de esa obra social, en el caso de IAPOS, o puede pasar con otra, surge la duda, ¿dónde puedo reclamar? Y ahí donde aparece también, decimos muchas veces, el doctor Google, porque uno termina yendo a la fuente de internet y a empezar a preguntar y a escribir su duda en internet, y eso también puede generar que se dispare para cualquier fuente y que puede estar equivocada también. ¿Sí? Entonces yo creo que hay mucha más información, de hecho de los canales oficiales que vemos nosotros de la Superintendencia de Servicios de Salud y de la Agencia Nacional de Discapacidad, en los temas que son de discapacidad, publican muchísima información que años atrás no se veía, ¿sí? Como tener al afiliado o al paciente, ¿sí? Cuando tienen alguna cuestión de faltas de cobertura, más informado en cuáles son sus derechos, qué pueden reclamar, y por lo menos cuestionarse, ¿sí? Que ya eso es un gran avance, y por eso es que también el derecho a la salud y el derecho de la salud tiene otra relevancia, como bien decía Juan, respecto a lo que vienen siendo desde ya años atrás, como costumbres también de escuchar o de ver en los medios más noticias policiales o cuestiones con derecho penal o cuestiones laborales también, o como fue en un momento un boom de ver noticias a lo mejor de lo que es concursos de acreedores y quiebras. O sea, creo que también hay que contextualizar en cada momento histórico, ver qué está pasando, poder tener una mirada más global, ¿sí? A veces también nos pasa que al tener una consulta, ya sea desde un particular o una empresa o una asociación de pacientes, hay que ver siempre, no es porque sea
no estoy descubriendo el fuego, a ver, no estoy diciendo que esto sea solamente en salud, pasa en un montón de áreas, pero hay que ver siempre el problema en general, ¿sí? El problema con una mirada lo más global posible y lo más amplia. Esto mismo que pasaba con lo de los aumentos de las prepagas. Si nos quedábamos solamente con el caso particular de ver si correspondía hacer un amparo individual de esa persona que quería reclamar porque había vulnerabilidades en su familia, en el grupo familiar, y porque el costo de la prepaga había sido altísimo, y porque veían los medios también que en algunos puntos del país se empezaban a hacer juicios de amparo y parecía como había que hacer el amparo. Bueno, esto también había que hacer desde el lado profesional una introspección, es decir, bueno, ¿realmente esto amerita hacer un juicio de amparo? La persona tiene que poner en gasto con un abogado particular o ir a una defensoría para ver si era viable la acción de amparo. Y realmente había que ver toda la película, no solamente la foto del momento, ver la urgencia, ¿sí? Había que acreditar muchísimos factores para que eso, digamos, para tener después una orden judicial y que se frenara esa vulneración de derechos, pero ver también de alguna manera una proyección de qué podía pasar. Si bien no lo podemos saber y los jueces tampoco podían saberlo, pero sí también ver que era una cuestión política, una cuestión de decisión de gobierno, y que quizás todo el esfuerzo, tanto profesional como de el afiliado o el grupo familiar que tenían que llevar adelante un juicio, una acción de amparo, después eso a lo mejor, aún teniendo todas las razones y aún teniendo todas las defensas, si después hay un cambio de directivas nacionales, iba a ser más difícil poder continuarlo o poder tener una sentencia firme como se planteó en un momento. Entonces, realmente hay que ser también cuidadosos y cautelosos a la hora de decidir, de reclamar y de ver qué estrategia se toma. Exacto. Mira, se ve mucho en este último tiempo, en estos últimos... Yo digo estos últimos meses, pero realmente fue igual en los últimos años, se incrementó más en los últimos meses, desde el año pasado, muchísimos reclamos de faltas de cobertura, y no solamente de cobertura de alto precio, que llamamos, o sea, no solamente, como estuvimos acá conversando en su momento, perdón, de lo que fue el Zolgensma, que es una droga, una terapia genética de más de 2 millones de euros, y en ese momento además eran pocos casos en el país y fue también muy innovador y muy nuevo en el país para tener una decisión armada y también una decisión judicial, sino que después hay un montón de tratamientos y de tecnologías sanitarias nuevas o relativamente nuevas, por lo menos que se comercializan en Argentina, que también son de alto precio y no necesariamente hablabas de que sean de, no sé, $30.000 cada aplicación de una droga, no sé, en un tratamiento cada 4 meses, por ejemplo. Bueno, decís, es de alto precio. También hay medicaciones de 10 millones de pesos, de 20 millones de pesos mensuales, tratamientos oncológicos, por ejemplo, y no están teniendo cobertura. O cuando empiezan a tener cobertura, a lo mejor a mitad de tratamiento, o cuando empiezan un tratamiento y no pueden interrumpirse los ciclos. ¿Y qué pasa? A lo mejor la autorización les llega y la medicación tiene que estar en un momento determinado y la autorización con la medicación llega 24 horas antes de la aplicación. Mientras tanto, el paciente y la familia están con la angustia del momento de no tener acceso al medicamento. Y eso también es que ese tire y afloje, ¿no es cierto?, de estar hasta el último momento para dar la prestación. Sí, el prestador y el financiador, en definitiva, incluso si hay posibilidad de que esa prestación se financie en conjunto con otra obra social, hay afiliados que a veces tienen 2 obras sociales, o también en las que son de alto precio, que también necesita el Estado Nacional como garante, o sea, que también participe en la compra y la financiación de esa prestación. Hay muchísimas cuestiones, pero que antes no sucedían. En el tiempo que nosotros venimos trabajando, de los años que trabajamos en Derecho a la Salud, hay prestaciones que antes no se cuestionaban, no había reclamos o directamente se podía hacer alguna intimación previa, alguna gestión, no sé, hacer un trámite previo urgente y resolverlo y solucionarlo. Y hoy en día
notamos que en muchos casos se hace inevitable llegar a la acción de amparo. Aunque sea la última opción, y a veces por la urgencia misma, o porque también el afiliado ya viene con un recorrido, ya en el derrotero entre, a veces, de conocer un diagnóstico, o de poder tener un acceso a un medicamento, o si es de uso compasivo, que no se comercializa en Argentina, y tener todo el trámite hecho con la ANMAT para poder importar un medicamento, y después hay que costearlo. Y vienen con un costo en moneda extranjera. Entonces, hay un montón de situaciones que todavía no notamos que tengan respuesta efectiva. Por eso, exactamente. En realidad, eso es lo que yo te iba a decir. Eso es lo que te iba a decir. Es que el sistema público va a empezar a ser un cuello de botella. Porque lo que antes veíamos que había situaciones particulares que a lo mejor una persona que venía con un tratamiento crónico, un tema de discapacidad o una enfermedad poco frecuente, por algún motivo determinado dejaba de tener su obra social o su prepaga, ¿sí? Más allá de los costos, por distintas situaciones particulares. Esa persona igualmente queda atendida por el servicio público. Y hay muy buenos planes que se siguen manteniendo en distintas patologías graves y crónicas, y cuando ya vienen con un recorrido y una historia clínica, donde tienen acceso a las medicaciones, los tratamientos, y vemos que la salud pública está trabajando muy bien, pero a veces no tienen la tecnología que uno puede conseguir desde lo privado. Hablo de tecnología sanitaria, ¿sí? De medicaciones o tratamientos que a lo mejor están, por ejemplo, en los temas oncológicos, están prescribiendo medicamentos o tratamientos de inmunoterapia que son de última generación, que a lo mejor hace igual 1, 2 o 3 años que se están aplicando en todo el mundo, y a lo mejor en el servicio público están todavía con tratamientos que ya hace tiempo que se tratan de no utilizar, como que hay muchísimas mejoras en las investigaciones, en los ensayos clínicos y en las evaluaciones científicas sobre terapias o tratamientos más nuevos, más modernos. Los plazos de atención más largos, lo mismo hasta para tener una consulta, o sea, vamos camino a lo mejor a tener un sistema de salud como hay en otros países, que en algunos países, porque son más chicos y más organizados también, y ya vienen con otros años de experiencia, tienen un servicio público más eficiente en lo urgente, pero de todas maneras en muchos países, digo, en Alemania, en Inglaterra, o sea, uno puede estudiarlo, que igualmente existe la posibilidad del privado, no como acá en Argentina, no con la misma eficiencia que hay acá en Argentina, eso también debo decirlo, y la rapidez, pero no, son muy, o sea, el sistema público es muy riguroso en las preexistencias, en la certeza del diagnóstico, del pedido, la prescripción. Después, una vez que se entra en el sistema, la verdad que es maravilloso verlo funcionar bien. Ahora, como digo, nosotros estamos acostumbrados a que acá, tanto, bueno, PAMI o que tiene una obra social, alguna otra obra social, que uno dice, bueno, saqué un turno y me dieron turno para dentro de un mes, o me dieron turno para dentro de un mes y medio, o 2 meses, o tengo que viajar al turno. Lo dieron en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires. Y parece que faltaron un montón. Y hay lugares de países de primer mundo que para ese mismo turno, el sistema público da el turno a los 6, 7 meses.